Capítulo 3. Un acto detestable, pero el decidido Squire Harman no era un individuo fácil de vencer. Cerca del pueblo se levantaba un malfamado asentamiento de sucias chozas, habitado por una chusma perezosa que vivía de la estafa y otros venerables oficios por el estilo. Allí el diabólico villano consiguió dos cómplices, tipos mal encarados que desde luego no eran caballeros y en mitad de la noche los tres irrumpieron en la granja de Stroops y secuestraron a la dulce Emergate, encerrándola en una destartalada chabola. Bajo la vigilia de una vieja y odiosa arpía llamada Madre María, el granjero Stubbs estaba consternado y hubiera publicado anuncios de no haber costado a un centavo la palabra. Emergate era una mujer firme y nada podía hacer variar su negativa a desposar al villano. Ajá, mi orgullosa belleza, le dijo él, ahora estás en mi poder y más rápido o más tarde doblegaré tu voluntad. Entre tanto, piensa en tus pobres y viejos padres con el corazón roto y vagabundeando sin techo por los campos. Oh, déjelos en paz, le suplicó la doncella. Jamás, se carquejó el villano, y así fueron pasando días sin esperanza mientras, sin estar al corriente de todo eso, el joven Jack Manley buscaba fama y fortuna en la gran ciudad. Capítulo 4. Sutil villanía. Un día, mientras el esquire Harman se encontraba sentado en el salón frontal de su costosa y palatina mansión, entregada a sus pasatiempos favoritos de hacer chirriar los dientes y blandir la fusta, se vio asaltado por un pensamiento brillante y maldijo la estatua de Satanás que tenía sobre su repisa de Onis. Me maldigo, gritó. ¿Por qué malgasto el tiempo con esa chica cuando puedo tener la granja mediante una simple confiscación? No se me había ocurrido. Puedo librarme de la chica, conseguir la granja y ser libre de casarme con alguna hermosa dama de la ciudad, como esa primera actriz de la compañía de variedades que actuó la semana pasada en el teatro del pueblo. Acudiendo a la choza, pidió disculpas a Emergate, le dejó marcharse a casa y se volvió a la suya, a maquinar nuevos crímenes y a concebir buenas formas de villanía. Los días pasaban y los Stroops estaban cada día más tristes según se aproximaba la pérdida de su casa, sin que nadie pareciera capaz de evitarlo. Un día, una partida de cazadores de la ciudad entró en los terrenos de la vieja granja y uno de ellos descubrió el oro. Encubriendo tal descubrimiento a sus compañeros, fingió haber sido picado por una serpiente y acudió a la granja de los Stroops en busca de remedio habitual en tales casos. Emergate fue quien abrió la puerta y lo vio, él también la vio a ella, y en ese mismo momento decidió obtener tanto el oro como la chica. Por mi anciana madre que tengo que lograrlo, aulló para sus adentros. Ningún sacrificio será demasiado grande. Capítulo 5. El tipo de ciudad. Algernon Reginald Jones era un cultivado hombre de mundo procedente de la gran urbe, y en sus sofisticadas manos nuestra pobre y pequeña Emergate no era más que una niña. Uno podría casi caerse de lo que tenía 16 años. Algie se movía rápido, aunque no precisamente con torpeza. Podría haber enseñado a Harman una o dos cosas en lo tocante a seducción. Tan solo una semana después de su ingreso en el círculo familiar de los Stubbs, en el que anidaba como la serpiente que era, ya había convencido a la heroína para que se fugase con él. Ella se marchó en plena noche, dejando una nota y a sus padres, olisqueando por última vez en la familia puré de patatas y dando al gato un último beso de despedida. Mal asunto. En el tren, Algerón se durmió y quedó recostado en el asiento, y un papel cayó fortuitamente de su bolsillo. Emergate, dejándose dominar por sus privilegios de prometida, cogió la hoja doblada y leyó su perfumado contenido, y oh desdicha, a punto estuvo de desmayarse. Era una carta de amor de otra mujer. Pérfido embustero, susurró, dirigiéndose al dormido Algerón. Así que esto es lo que vale para ti un tal tu tan traída y llevada fidelidad. Tú y yo hemos acabado para siempre. Y luego de decir esto, la arrojó por la ventana y se recostó en busca de un descanso que necesitaba de veras. Capítulo 6. El sola en la gran ciudad. Cuando el estrepitoso tren la dejó en la oscura estación de la ciudad, la pobre e indefensa Emergate se encontraba sola y sin dinero suficiente como para volver a Octon. Oh, ¿por qué? Suspiraba llena de remordimientos inocentes. ¿Por qué no le quitaría la cartera antes de tirarlo por la ventana? Bueno, ya me las arreglaré. Me he contado tantas cosas de la ciudad que gané con facilidad lo bastante como para volver a casa o incluso para pagar la hipoteca. Pero ay de nuestra heroína, no es nada fácil para un novato conseguir trabajo, así que al cabo de una semana
semana se veía obligada a dormir en los bancos de los parques y a obtener comida de la basura. Cierta vez un tipo trapacero y malintencionado, viendo lo indefenso que se encontraba, le ofreció trabajo en un depravado cabaret de moda, pero nuestra heroína era fiel a sus ideales campesinos y rechazó trabajo en aquel dorado y esplendoroso palacio de frivolidad, sobre todo porque solo le ofrecieron $3 por la semana, con comida, pero sin alojamiento. Trató de encontrar a Jack Manley, su otrora amante, pero fue incapaz. Quizás además él no la hubiera reconocido, ya que debido a la pobreza se había vuelto morena y... Ay, Lovecraft. Y Jack no la había visto así desde los días de la escuela. Un día tropezó con un monedero, vacío pero caro, en la oscuridad, y después de evidencia que no guardaba gran cosa, se lo devolvió a la rica dama, a la que según un documento sabía adentro, pertenecía más emocionada de lo que se puede describir ante la honradez de esa pobre vagabunda. La aristocracia señora Van Ity adoptó a Emergate para reemplazar a la pequeña que le había robado tantos años antes. Se parecía a mi preciosa Maud, suspiró, viendo como el pelo ligeramente oscuro volvía al rubio, y las semanas fueron pasando con los ancianos llorando en casa, en añoranza de sus cabellos, y el malvado Kirk Hartman riéndose diabólicamente. Capítulo 7. Final feliz. Un día, la adinerada heredera Emergate S. Van Ity contrató a un segundo chofer asistente. Le llamó la atención algo familiar en su cara. Miró de nuevo y se quedó boquiabierta. Ah, no era sino el pérfido Algernon Reginald Jones, a quien había arrojado por la ventana aquel día fatídico. Había sobrevivido, eso era evidente. Se había casado con otra mujer y ésta se había escapado con el lechero y todo el dinero de la casa. Ahora, completamente arruinado, habló con arrepentimiento a nuestra heroína y le reveló toda la historia del oro de la granja de su padre. Conmovida más allá de lo que podría expresarse, le subió $1 de su salario mensual y decidió extinguir por fin esas simples insatisfacciones, necesidad de remediar las preocupaciones de sus viejos padres. Así que un día luminoso, Emergate fue en coche a Houghton y llegó a la granja justo cuando el esquire Harman estaba yendo a cabo el embargo y ordenando el desalojo de los ancianos. «Detente, villano», gritó ella, agitando un descomunal rollo de billetes. «Al fin eres frustrado. Aquí está tu dinero. Vete ahora y no vuelvas nunca a mancillar la humilde puerta de nuestra casa». Se produjo una alborozada reunión, mientras el esquire retorcía su mostacho y su látigo, lleno de desconcierto y desazón. «Pero alto, ¿qué es esto?». Suenan unos pasos el viejo paseo de grava, y ¿quién aparece? Y que pareció sino nuestro héroe Jack Manley, decrépito y desarrapado, pero con el rostro iluminado, y al ver el lánguido villano le dijo: «Skir, ¿no podrás prestarme algo? Acabo de regresar de la ciudad con mi hermosa prometida, la bella Brigitte Goldstein, y necesito algo para empezar en la vieja granja». Luego, volteando hacia los Stroops, se excusó por su incapacidad a la hora de pagar la hipoteca, tal y como había prometido. «No tiene importancia», dijo Emergate, «somos ahora gente próspera, y aceptaría como pago suficiente que olvidases para siempre aquellas locas fantasías de nuestra infancia». Durante todo ese tiempo la señora Van Ity había estado sentada en el coche esperando a Emergate, pero al ojear sin interés el rostro agudo de Harman Stubbs, un viejo recuerdo surgió de las profundidades de su cerebro. Luego llegó de sopetón y gritó de manera inculpadora a la matrona campesina: «Tú, Hannah Smith, yo te reconozco. Hace 28 años eras la nodriza de mi niña Maud y me la robaste de la cuna. ¿Dónde está mi niña?». En ese momento una idea resplandeció como rayo en el cielo tenebroso. «Emergate, tú dices que es tu hija, pero ella es mía. El destino me ha restituido a mi querida niña, mi pequeña Maud. Emergate, Maud, ven a los amorosos brazos de tu madre». Pero Emergate tenía cosas más importantes en que pensar: cómo mantener la ficción de los 16 años, si la había raptado hacia 28, y si no era hija de Stubbs, el oro nunca sería suyo. La señora Van Ity era rica, pero el esquire Harman lo era aún más, así que aproximándose al deslentado villano, le infligió el último y más terrible castigo. «Skir, querido», musitó, «he recapacitado todo el asunto. Te amo a ti y a tu fuerza ingenua. Cásate conmigo o te juzgarán por el secuestro del año pasado. Ejecuta la hipoteca y disfruta conmigo del oro que tu ingenio descubrió. Vamos, querido». Y el pobre tipo obedeció. Se volvió mal al final. La tumba. «En un lugar placentero, cuando muera me se ha dado descanso».
Virgilio. Al afrontar las circunstancias que han provocado mi resolución en este asilo para enfermos mentales, soy consciente de que mi actual situación provocará las lógicas reservas acerca de la veracidad de mi relato. Resulta una desgracia que el común de la humanidad sea demasiado limitado de miras para sopesar con calma e inteligencia ciertos fenómenos aislados que subyacen más allá de su experiencia común y que son vistos y sentidos tan solo por algunas personas psíquicamente impresionables. Los seres humanos de más amplio intelecto saben que no existe una auténtica distinción entre lo real y lo irreal, que todas las cosas se parecen tal como son, tan solo en virtud de los frágiles sentidos físicos y mentales mediante los que los percibimos, pero el prosaico materialismo de la mayoría tacha de demencia los destellos de clarividencia que traspasan el vulgar velo del empirismo grosero. Me llamo Jervas Dudley y desde mi más tierna infancia he sido un soñador y un visionario, lo suficiente adinerado como para no necesitar trabajar y temperamentalmente poco inclinado para los estudios formales y el trato social de mis iguales. Viví siempre en esferas alejadas del mundo real, pasando mi juventud y adolescencia entre libros antiguos y poco conocidos, así como vagabundeando por los campos y arboledas por los escenarios vecinos al hogar de mis antepasados. No creo que lo leído en tales libros o lo visto en esos campos y arboledas fuera lo mismo que otros chicos pudieran leer o ver allí, pero de tales cosas debo hablar poco a poco, ya que explayarme sobre ellas no había sido confirmar esas calumnias despiadadas acerca de mi inteligencia que a veces oigo murmurar a los esquivos enfermeros que me rodean. Será mejor para mí que me limite los sucesos sin detenerme a analizar las causas. Ya he dicho que mi existencia transcurría apartado del mundo real, aunque no que viviera solo. Eso no era para seres humanos, ya que quien aparta de la compañía de los vivos inevitablemente frecuenta la compañía de cosas que no tienen, o al menos no aparentan demasiada vida. Cerca de mi casa existía una curiosa hondonada boscosa en cuyas profundidades brumosas pasaba la mayor parte del tiempo. Leyendo, pensando y soñando, en sus musgosas laderas tuvieron lugar mis primeros pasos infantiles y en torno a sus robles esperpénticamente nudosos se fraguaron mis primeras fantasías de adolescencia. Terminé por conocer bien a las dríadas tutelares de tales árboles y con frecuencia he atisbado sus salvajes danzas a los fieros rayos de la luna decreciente, pero no debo hablar ahora de eso. Debo ceñirme a la tumba abandonada de los Heights, una ancestral y rancia familia cuyo último descendiente directo había sido introducido en su negro seno décadas antes de que yo naciera. Esta cripta de la que hables de vetusto granito, ajado y descolorido por las brumas y humedades de generaciones, excavado en la ladera, tan solo la entrada de la estructura resulta visible. La puerta, un bloque pesado incomponente de piedra, cuelga sobre herumbrosos goznes de hierro y se encuentra atornado de manera extraña y lúgubre mediante pesadas cadenas y candados siguiendo una rústica costumbre de hacer medio siglo. La residencia de la estirpe cuyos miembros descansan aquí en urnas antiguamente coronaba la cuesta donde se halla a la tumba, pero hace muchos que se desmoronó, víctima de las llamas provocadas por la desastrosa caída de un rayo. Lo más viejo Los más viejos del lugar a veces murmuran con voces apagadas e inquietantes sobre la tempestad de medianoche que destruyó esa melancólica mansión, mencionando lo que ellos llaman cólera divina, en una forma tal en años posteriores haría crecer la siempre fuerte fascinación que sentía por ese sepulcro devorado por la naturaleza, por las malezas. Tan solo un hombre había presidido en el fuego, cuando el último de los Hyde fue enterrado en este lugar de sombras y paz. Aquella triste urna de cenizas había llegado de una tierra lejana, ya que la familia se había marchado tras el incendio de la mansión. Ya no queda nadie para depositar flores en el portal de granito y pocos se atreven a aventurarse por las por las deprimentes sombras que parecen entretenerse en forma extraña alrededor de sus piedras carcomidas por el agua. Siempre recordaré la tarde en que me encontré por primera vez con esa casa de muerte así casi oculta. Era mediado Era mediado el verano, cuando la alquimia de la naturaleza transmuta el paisaje silvestre en una vívida y casi homogénea masa del vedor, cuando los sentidos se ven intoxicados por oleadas de húmedo verdor y el aroma sutilmente
indefinible de la tierra y la vegetación en tales parajes, la mente pierde la perspectiva, tiempo y espacio se hacen vanos e irreales y los acontecimientos de un pasado perdido repetidamente sobre la conciencia cautivada. Estuve vagabundeando todo el día a través de las místicas arboledas, pensando en cosas de las que no hace falta hablar y conversando con seres que no debo discutir. A la edad de 10 años yo había visto y oído multitud de maravillas ocultas para la gente, y era extrañamente maduro en ciertos aspectos. Cuando tras abrirme paso entre dos exuberantes zarzales me topé de súbito con la entrada de la cripta. Yo no sabía lo que había descubierto, los oscuros bloques de granito, la puerta tan curiosamente entreabierta y los funerarios relieves funerarios sobre el arco no despertaron en mi asociaciones tristes o terribles sobre tumbas y sepulcros. Ya era mucho lo que sabía e imaginaba, aunque por mi especial carácter me había apartado de todo contacto con camposantos y cementerios. La extraña casa de piedra en la ladera representaba para mí una fuente de interés y especulaciones en su interior frío y húmedo, dentro del que vanamente trataba de ojear a través de la abertura tan provocativamente dispuesta. No tenía para mí connotaciones de muerto o decadencia, pero de ese momento de curiosidad nació el loco y irracional deseo de que me ha conducido a este infierno de reclusión. Espoleado con una voz que debía proceder del tenebroso corazón de la espesura, decidí penetrar aquellas tinieblas que me reclamaban a pesar de las cadenas que me obstaculizaban el paso. En la decreciente luz de día, alternativamente rompí los oxidados obstáculos dispuestos a flanquear la puerta de piedra e intenté escurrir mi magno cuerpo a través del espacio ya abierto, pero nada de todo eso me fue útil. Tras la curiosidad del principio, ahora me encontraba furioso y cuando en el crepúsculo que avanzaba regresé a casa, había, había jurado al centenar de dioses del bosque que a cualquier precio algún día me abriría paso hasta las tenebrosas y heladas profundidades que parecían reclamarme. El médico de barba gris que acude cada día a mi cuarto dijo una vez a un visitante que tal decisión representaba el inicio de una penosa monomania, pero esperaré el juicio final de los lectores cuando estos hayan tenido información precisa de todo ello. Consumí los meses posteriores al descubrimiento en inútiles tentativas de forzar el complicado candado de la cripta entreabierta, así como en discretas indicaciones acerca de la naturaleza e historias de esa estructura. Con el oído tradicionalmente agudo de los niños aprendí mucho, aunque mi normal carácter me llevó a no comunicarme a nadie de esos datos ni la decisión tomada. Quizás debía confesar que no me sorprendí ni me alteré al conocer la naturaleza de la cripta. Mis originales ideas acerca de la vida y de la muerte me había llevado a asociar de alguna vaga forma la fría arcilla y el cuerpo animado, y sentí que esa grande y siniestra familia de la mansión incendiada estaba en algún modo presente en el pétreo recinto que yo trataba de explorar. Las habladurías sobre ritos salvajes e idolatras orgías ocurridas antiguamente en el viejo lugar despertaban en mí un mayor y poderoso acicate por la tumba, antes cuyas puertas pasaba sentado horas y más horas cada día. En cierta ocasión lancé una vela por la rendija de la entrada, pero no pude descubrir nada sino un tramo de húmedos peldaños que descendía. El olor del lugar me rechazaba el tiempo que me seducía. Sentía haberlo aspirado ya antes, en un remoto pasado anterior de todo recuerdo, previo incluso a mi estancia en el cuerpo que ahora tengo. El año siguiente, al descubrimiento de la tumba, descubrí una traducción carcomida por los gusanos de las vidas de Plutarco. En el
En el ático atestado de libros de mi casa, leyendo la vida de Teseo, quedé sumamente impresionado por aquel pasaje que habla sobre la gran roca bajo la que el héroe infantil habría de encontrarse las señales de su destino. Tras hacerse lo suficientemente adulto como para alzar su enorme peso, esa leyenda consiguió placar mi nerviosa impaciencia por penetrar la cripta, ya que me hizo percibir que todavía no había llegado el momento. Más tarde me dije, alcanzaría fuerza e ingenio bastantes como para flanquear con facilidad la puerta pesadamente encadenada, pero hasta ese instante debía conformarme con lo que parecían los designios del destino. Por todo ello, la atención dedicada al húmedo portal se volvía menos acuciante y dediqué mucho de mi tiempo a otras meditaciones sobre asuntos igualmente singulares. A veces me levantaba sigilosamente durante la noche, saliendo a pasear por aquellos camposantos y cementerios de los que mis padres me habían mantenido alejado. ¿Qué hacía allí? No sabría decir, ya que no estoy seguro de la realidad de algunos hechos, pero sé que el día siguiente de algunos de tales paseos solía quedar perplejo con la posición de un conocimiento sobre temas casi olvidables durante muchas generaciones. Fue durante una noche así que estremecía a la comunidad con una extraña hipótesis acerca del enterramiento del rico y famoso hacendado Brewster, una celebridad local sepultada en 1711 y cuya lápida de Pizarra osten ostentando el grabado de una calavera y dos tibias cruzadas, iba desmoronándose lentamente en polvo. En un instante de infantil imaginación, juré no solo que el enterrador Goldman Simpson había hurtado sus zapatos con hebilla de plata, medidas de seda y calzones de raso al muerto antes del entierro, sino que el mismo propietario, todavía vivo, se había vuelto por dos veces en su ataúd cubierto de tierra de día después de ser enterrado. Pero la idea de penetrar la tumba jamás abandonó mis pensamientos, viéndose de hecho estimulada por el inesperado descubrimiento genealógico de que mis propios antepasados maternos mantenían un ligero parentesco con la familia de los Hydes. Consideraba acabada el último de mi rama paterna. Yo era asimismo el último de esa estirpe más vieja y misteriosa. Comencé a considerar esa tumba como pertenencia y a esperar con ansiedad el futuro, guardando el momento en que pudiera traspasar la puerta de piedra y descender en la oscuridad aquellos resumantes peldaños de piedra. Adquirí la costumbre de escuchar con gran atención junto al portal entornado, eligiendo para esa eligiendo para esa curiosa vigilia mis horas preferidas en la quietud de la medianoche. Al alcanzar la edad adulta había abierto un pequeño claro en la espesura ante la fachada cubierta de moho de la ladera y permitiendo a a la vegetación de un selvático enramado, y tal enramado era mi templo, la puerta arrojada del santuario, y aquí descansaba tendido en el musgoso suelo, sumido en extraños pensamientos y soñado con singulares quimeras. La noche de la primera revelación hacia bochorno. Debí quedarme dormido a causa de la fatiga, ya que tuve la clara sensación de despertar al oír las voces. Dudo de mencionar sus tonos y acentos de su cualidad, y no quiero ni hablar, pero puedo decir que había extraordinarias construcción de fases, cada matiz del dialecto de Nueva Inglaterra, desde las groseras sílabas de los colonos puritanos a la retórica precisa de 50 años atrás, parecían hallarse representadas en aquel sombrío coloquio. Aunque solo más tarde caí en la cuenta, entonces de hecho mi atención estaba distraída con otro fenómeno que apenas creía estar despierto cuando una luz se apagó rápidamente dentro del profundo sepulcro. No creo haber quedado pasmado o sumido en el
en el pánico, aunque soy consciente de haber sufrido de un cambio grande y permanente durante esa noche. Al volver a casa me dirigí sin vacilar a un carcomido cofre del ático, en cuyo interior encontraba la llave que al día siguiente abriría fácilmente la barrera contra la que tanto tiempo había luchado inútilmente. Fue al suave resplandor del crepúsculo vespertino cuando por vez primera accedí a la cripta, a la ladera solitaria. Un hechizo me envolvía y mi corazón latía con una alegría que apenas puedo explicar. Mientras que cerraba a mis espaldas la puerta y descendía los grasientos escalones a la luz de mi solitaria vela, creía reconocer el camino, y aunque la vela chisporroteaba, debía de sofocar ambiente del lugar. Me sentía especialmente a gusto con aquel aire denso como de osario. Mi corazón latía con una alegría que apenas puedo explicar. Mientras cerraba mis espaldas la puerta y descendía los grasientos escalones, la voz de mi solitaria vela creía reconocer el camino, y aunque la vela chisporroteaba debido al sofocante ambiente del lugar, me sentía especialmente a gusto con el aire denso como de osario. Mirando alrededor, distinguía multitud de losas de mármol sobre los que reposaban ataúdes o restos de ataúdes. Algunos estaban sellados e intactos, pero otros casi se habían deshecho, dejando las manijas de plata y placas caídas entre algunos curiosos mon- montones de polvo blanco. Cruzó en una de las placas. Leí el nombre de Sir Geoffrey Hyde, que había llegado a Sussex en 1640 y muerto aquí unos años más tarde en un llamativo nicho. Había un ataúd bastante bien conservado y vacío que me hizo sonreír a la par que temblar. Un extraño impulso me llevó a encararme a la amplia losa, apagada la vela, y descansar dentro de la caja vacía. Con la luz gris del alba sal, salí tamboleándose de la cripta aseguré la cadena de la puerta de mi espalda. Al salir ya no era un joven, aun cuando tan solo 21 inviernos había pasado por mi envoltura terrena. Los aldeanos más madrugadores que alcanzaban a presenciar mi regreso a casa me contemplaron perplejos, sorprendidos de los signos de juerga tormentosa visible en alguien cuya vida era temida por sobria y solitaria. No me mostré ante mis padres hasta después de un largo y reparador sueño. En adelante frecuenté cada noche la tumba, viendo, escuchando y realizando actos que nunca debo revelar. Mi forma de hablar, siempre susceptible y de las influencias más próximas, fue lo primero en sucumbir al cambio. Y la súbita aparición de arcaísmos en mi habla fue pronto notada. Más tarde mi conducta se tiñó de extraño valor y temeridad hasta que el punto de que, sin darme cuenta, comencé a adoptar la actitud de un hombre de mundo. A pesar de mi reclusión de por vida, mi anteriormente silenciosa lengua se tornó para la China con la gracia fácil de un Chesterfield o el cinismo ateo de un Rochester. Mostraba una singular erudición completamente alejada de los sabores fanáticos y monacales de los que me había empapado en mi juventud, y cubría las hojas de guarda de mis libros con fáciles e improvisados epigramas que tenía de influencias de Gay, Prior y los más vivos de los burlones y poetas augustos. Una mañana durante el desayuno me puse al borde del desastre al declamar con acentos netamente de espedernido borracho una efusión de alegría bacanal del siglo XVIII. Un, un soplo de alegría georgiana nunca consignada en libros, que rezaba más o menos así.
Acudid acá, mozos, con vuestras jarras de cerveza, y bebed por el presente antes de que se esfume. Apilad en vuestro plato una montaña de carne, pues al comer y el beber nos da consuelo. Así que llenad vuestros vasos, ya que la vida pronto pasará. Cuando estéis muertos no brindéis a la salud, a la salud del rey o de vuestro amor. Anacreonte tenía la nariz roja, según cuentan, porque es una nariz colorada a cambio de estar alegre y vivaz. Dios me ayude, mejor rojo como estoy aquí, que blanco como lirio y muerto hace medio año. Así que Betty, mi dama, ven y dame un beso. En el infierno no hay hija de ventero que se te pueda comparar. El joven Harry se mantiene todo lo tieso que puede. Pronto perderá la peluca y caerá bajo la mesa, pero llenad vuestras copas y hacerlas circular mejor bajo la mesa que bajo tierra. Así que reíd y gozad, bebed sin cesar, bajo 6 pies de tierra no os serán tan fácil de disfrutar. Los demonios se me lleven, apenas puedo andar, maldita sea si puedo tenerme en pie o hablar. Aquí, posadero, manda a Betty por una silla. Me iré a casa en un rato, ya que mi mujer no está, así que echadme una mano. No me tengo en pie, pero contento estoy mientras viva sobre la tierra.